A todos, muy buenas tardes. Hoy día tenemos un tema que es muy importante, es un tema que se ha puesto eh, a la orden del día por la iniciativa del gobierno reciente. Me imagino que vamos a conversar sobre ella, pero lo que queríamos era en esta reunión tener una visión general de qué son las reservas internacionales, para qué sirven, cómo se forman esas reservas, de qué depende que suban o que bajen, y cuáles son las implicaciones de ese hecho, digamos, de que suban o que bajen las reservas, y qué papel juegan en las políticas económicas, especialmente en las políticas monetarias y de manejo del tipo de cambio y de la competitividad internacional. Y para eso hemos invitado a un Gonzalo Chávez, ustedes ya lo conocen seguramente, es un columnista económico muy reconocido, pero además, por si no saben, también es economista, o sea, ha estudiado y todo lo demás para escribir lo que escribe, ¿no? Es director de las maestrías para el desarrollo en la Universidad Católica Boliviana y en ese sentido también está a cargo de formar economistas y de promover una mejor comprensión de la economía entre los profesionales. Y con esta breve presentación voy a cederle la palabra en primer lugar a Gonzalo Chávez. Adelante, Gonzalo. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. A ver, las reservas internacionales son de alguna manera los activos que tiene un país, es como el ahorro, la alcancía grande que tiene una economía y que se registran, ¿no es cierto?, en el Banco Central de Bolivia como las reservas internacionales de un país. Estas reservas pueden estar en denominativo dólar, y obviamente en dólar, pero aplicado en lo que se llama aplicaciones internacionales, en bonos del Tesoro norteamericano o en algunas otras cosas que le den más estabilidad, ¿no es cierto? No están guardadas en el Banco Central de Bolivia, la mayoría simplemente están invertidas. Y como herencia del patrón oro, tenemos también reservas en dólar. Todos los países tienen reserva en oro. América Latina, muchos de los países tienen muchas reservas en oro. Bolivia tiene alrededor de 43 toneladas de reservas internacionales de oro. Estas, ahora los precios actuales deben ser como unos 2.300, 2.400 millones de dólares. Entonces, los países van acumulando estas reservas por diferentes razones, ¿no? En el caso boliviano, las reservas internacionales siempre fueron acumuladas para señalizar estabilidad y respaldo al tipo de cambio, ¿no? Entonces, estas reservas internacionales pues señalizan a los actores económicos que tú tienes los dólares suficientes como para mantener el tipo de cambio nominal en la actualidad, que está estable hace como 10 años y no lo vas a cambiar. Y los agentes económicos, personas, instituciones, empresas dicen, bueno, ok, si el Estado tiene 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, el tipo de cambio no se va a devaluar ni va a pasar nada porque hay la suficiente reserva internacional. Las reservas internacionales también se las mide, se las analiza a partir, digamos, de varios criterios que son supuestos técnicos sobre todo. Bueno, un país debe tener aproximadamente 6 meses de importaciones en reservas internacionales. Bolivia, digamos, está importando entre 8.000 y 5.000, perdón, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos ahora alrededor de 4.800 millones de dólares sería suficiente para cubrir 6 meses. Otra gente dice todo un año, va a depender eso. Mucha gente dice, no, no es solamente que las reservas internacionales respalden las importaciones, sino también que ayuden a pagar la parte de los servicios de la deuda externa, que tengas por lo menos para 3, 4 meses. El servicio de la deuda externa en Bolivia ha estado variando entre 800 y 900 millones de dólares por año, ¿no? No, en realidad por mes, ¿no? Entonces, esa es otra categoría que se utiliza para decir, bueno, las reservas internacionales sirven para eso. Entonces, hay varios criterios técnicos para decir cuánto deberían ser las reservas internacionales, ¿no? Por supuesto, este es es de alguna manera también una señalización de economía política que te dice, bueno, las reservas internacionales son tantas y para un país que tiene
un PIB de 40.000 millones de dólares, tener cerca a un poquito más de 10% del PIB en reservas es suficiente, es otro parámetro que se utiliza. Bueno, hay muchos parámetros, ¿no? Las reservas internacionales, obviamente, ¿de dónde provienen esos dineros? Generalmente provienen, si tienes un superávit comercial, estás vendiendo más cosas de las que estás comprando, por lo tanto, ahí vas a tener una parte que alimenta las reservas internacionales. También, si las remesas internacionales de los bolivianos que viven afuera han aumentado, eso va acumulándose a reservas internacionales, y es que no se monetizan en bolivianos. Por supuesto, parte de un préstamo podría estar temporalmente en las reservas internacionales. La inversión extranjera directa también podría estar temporalmente en las reservas internacionales. En fin, ¿no es cierto? Es el sector externo en sus diferentes dimensiones que te genera divisas para las reservas internacionales. En los años 85, 86, cuando comenzó el bolsín, se acusaba al bolsín de ser la ventanilla siniestra, porque era una manera de también canalizar dólares, digamos, que probablemente no tenían un origen muy genuino, ¿no es cierto? Pero ayudaban que en esas épocas las reservas internacionales eran sumamente bajas. Entonces, este es un activo que tienen los estados para estos respaldos económicos. ¿Qué ha pasado con las reservas internacionales? Como el país, digamos, hasta el año 2005, 2006, tenía una situación de sector externo sumamente precaria y volátil. Bolivia exportaba 2.000, 3.000 millones de dólares e importaba algo parecido, ¿no es cierto? Entonces era una economía sumamente pequeña. Cuando viene el boom de las materias primas, de los precios de estas, que como ustedes saben sube significativamente, el petróleo a 130, 140, el gas a $10 el millar de BTUs, los minerales, la soya, se genera pues una bonanza brutal, ¿no es cierto?, en el sector externo, que parte, por supuesto, entra a la economía, pero parte se va a acumular reservas internacionales. Entonces, las reservas internacionales que eran cercanas a 1.000, a 1.500 millones de dólares, y toda vez que pasaba de 1.500 millones de dólares, en el Banco Central seguramente habría una botella de champán, porque era una cosa inédita, ¿no es cierto? Comenzó a subir pues a 2.000, 3.000, y allá por el año 2014 llegaban a 15.000 millones de dólares. Estas eran las mayores reservas internacionales en términos del Producto Interno Bruto, que era como el 50% en esa época, ¿no es cierto? Y esto era sumamente elevado, y pues por supuesto era un tema muy, muy importante, ¿no? Estas reservas internacionales pues eran fruto de la bonanza externa y de los precios espectaculares que habíamos recibido, y también del hecho que nos habían perdonado la deuda externa, así que habíamos dejado de pagar intereses. No nos olvidemos que la deuda externa en Bolivia allá por el año 2006 era el 60 y tantos % del PIB. Entra Morales, vienen los perdonazos y la deuda baja en términos de proporción del PIB como a 16, 17%. Entonces, todo eso hace que las reservas internacionales crezcan, ¿no? Aquí también es un debate conceptual bien interesante. Mucha gente piensa que las reservas internacionales hacen parte de las reservas internacionales los derechos especiales de giro o de saque, que es como diría, una parte de eso que estaría en el banco, estaría en el Fondo Monetario Internacional. Para ponerlo de manera sencilla, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, es un organismo internacional donde todos nosotros somos socios, y como socios, entre comillas, nos corresponde una cuota, una acción, si tú quieres, que está denominada en este concepto que se llama derechos especiales de saque o de giro, y que es un valor que varía prácticamente todos los días porque se denomina en dólares, en euros, en yuanes, etcétera, etcétera. Y en Bolivia eso era como 320 millones de dólares digamos, hace 2 años, el 2019, y fue esa plata la que se hizo un swap de monedas, y es polémica si fue crédito o no crédito, que en realidad era como decir, ya que yo soy socio del Fondo Monetario Internacional, esa plata, que en realidad es mi plata como cuota, yo quiero que ustedes me la moneticen en dólares y me entreguen eso, ¿no? Ahí está toda la polémica que gira en torno de que el gobierno llama crédito, otros dicen es un swap, ¿no? Pero
hay mucha gente que dice que dentro de las reservas internacionales también tienes que contabilizar esa plata, ¿no es cierto? Que es como un derecho que tienes para utilizar en momentos difíciles. Ahora, esos derechos especiales de saque van a aumentar porque el Fondo Monetario Internacional está aumentando su capital, entonces a nosotros nos tocará más 100, 200 millones, no sé exactamente cómo es. Ahí gira toda la polémica esta sobre este préstamo que vino, que después lo devolvieron, que entre paréntesis ha generado uno de los atropellos, yo creo que más graves que hemos visto últimamente con el apresamiento de un joven economista como es Carlos Slim, lo cual es una barbaridad, ¿no es cierto? Es una barbaridad que haya ocurrido eso, ¿no es cierto? Y además que la sociedad en general y Santa Cruz en general lo hayan dejado tan desprotegido a este joven que creo que pues ahí está de una manera sumamente injusta, ¿no es cierto? Porque ahí está, y eso tiene que ver con parte de las reservas internacionales. Bien, entonces hasta el año 2014-15 teníamos nosotros superávit comercial, estaba yendo muy bien, llovía plata en la economía boliviana y cuando el 2014-2015 caen los precios otra vez de las materias primas y Bolivia pierde alrededor del 30 y tantos % de sus exportaciones. Esto, por supuesto, iba a ser genera una desaceleración de la economía que el gobierno dice, bueno, no se preocupen, yo voy a seguir prendiendo el famoso motor interno. Para esto necesito financiamiento, voy a aumentar más la inversión pública, el gasto, voy a hacer varias cosas para atenuar el shock negativo externo que era por la bajada de los precios internacionales de las materias primas y parcialmente comienza a gastar estas reservas internacionales. El gobierno de Evo Morales del 2000, digamos, 13-14, gastó hasta el 2019 $8.500 millones de las reservas internacionales. $8.500 millones de dólares de las reservas internacionales, que estaban alrededor de 15.000. ¿No? Entonces, el gobierno de Evo Morales gastó como 4.5 millones diarios de esas reservas para realizar una serie de actividades, para prestarle a ENDE, a yacimientos, en fin, ¿no es cierto?, para sustentar la demanda agregada. Mucha gente dice, bueno, las reservas eran para eso, ¿no es cierto?, eran como un fondo de estabilización macroeconómica y ese dinero estaba ahí y había que gastar. En principio, digamos, el concepto es correcto, pero como siempre hay que preguntarse si esta plata ha sido bien o no bien no gastada. Entonces, ese es el tema central. Si te lo gastas, es como en una familia. Si te lo gastas sin sentido, pues simplemente te has tirado tus ahorros de toda la vida y eso es lo que ha ocurrido en general, porque varias de las inversiones que ha hecho el Estado boliviano hasta ahora no dan frutos, ¿no es cierto? Y han sido simplemente gasto. Y esas reservas internacionales, pues como resultado del shock negativo externo y los problemas de desaceleración y después de una profunda crisis, como ustedes conocen, debido a la pandemia, al gobierno de Áñez, digamos que también no hizo un buen trabajo en términos económicos, se gastaron adicionalmente unos 1.500 millones de dólares. Entonces, en la actualidad, estas reservas internacionales han bajado como de 15.000 a algo como 4.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso por supuesto ha generado una caída significativa que el gobierno dice, no nos preocupa eso. Sin embargo, pues gastarse los ahorros de esa manera, como lo hemos hecho, es muy grave. Señaliza con cierto nerviosismo también para las expectativas de los agentes económicos sobre el tipo de cambio, sobre otras variables, sobre posibilidades de financiamiento a futuro, etcétera, etcétera. Digamos, ustedes han visto también que en las últimas semanas ha salido una ley del oro, ¿verdad? Esa ley del oro, que el gobierno ha insistido que aparentemente era solo para compra, pero cuando uno lee mucho más el detalle, también es para posible, lo que llaman gestión de administración de los recursos financieros y por supuesto es para la posibilidad se abre el candado jurídico para vender, digamos, oro, para hacer swap, opción, o sea, para hacer un montón de operaciones financieras en oro que en principio, si estuviéramos repletos de plata, no debería asustar, podría ser una operación normal. Sin embargo, en escasez, por supuesto, eso genera pues muchísima susceptibilidad, ¿no? En el concepto, digamos, viejo de decir, cuando una familia vende las joyas de la abuela es que las cosas están muy mal, ¿verdad? Entonces, puede señalizar de manera complicada. La compra de oro podría estar bien. De hecho, ya había una ley de compra del oro del 2011. Creo que en esa época se compraron 13 toneladas de oro.
Y bueno, como habíamos dicho, este es un resabio del patrón oro, ¿no es cierto?, que estuvo vigente hasta los años 70 y después fue sustituido por el patrón dólar, ¿no? Entonces, de alguna manera, las reservas internacionales preocupan, digamos, que hayan bajado significativamente por el impacto que pueden tener sobre expectativas de tipo de cambio, sobre expectativas de financiamiento del crecimiento hacia adelante y, por supuesto, sobre la expectativa de que estaríamos raspando la olla, porque si comenzamos a vender las joyas de la abuela, eso puede generar una incertidumbre muy grande entre la gente, ¿no? Aunque todos los países hacen operaciones con oro, ¿no? Además, el oro ahora está bajando, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, hacer operaciones financieras con el oro podría generar más susceptibilidad todavía. Entonces, las reservas internacionales, pues, son un elemento fundamental, digamos, en el análisis macroeconómico y en la relación de una economía con el resto del mundo. Es un termómetro, digamos, de recursos que uno tiene para afrontar momentos difíciles o para manejar una estabilidad del tipo de cambio. Yo creo me iría quedando por aquí, simplemente para, digamos, seguir conversando. Creo que es un panel espectacular. Hay gente con mucha experiencia aquí que también podría compartir con nosotros sus lecturas de las reservas internacionales. Así que gracias, Roberto. Yo me quedo hasta acá. Gracias, Gonzalo. Quería hacerte una consulta de lo que has presentado hasta ahora. Decías que las reservas en general no están en el Banco Central, no están No, invertidas en instrumentos de cambio. Incluso hace poco hemos sabido que las 47 y algo toneladas de oro que tiene Bolivia en reservas no están físicamente en Bolivia, sino que están así colocadas es. en algún lugar a un año plazo. Si no están aquí, ¿cómo se gastan? Bueno, lo que pasa es que tú vas monetizando, ¿no? Mira, primero las reservas, como te digo, están, están en aplicaciones. El Banco Central reporta dónde coloca las reservas internacionales, pueden estar en bonos del Tesoro del gobierno norteamericano y en otras. Generalmente las colocan en papeles de riesgo bajo, dice, donde para que no haya pérdida, ¿no? El oro físico, hay diferentes tipos de oros, ¿no es cierto? El oro que es, que está entregable, si quieres, es el oro en lingotes. Buena parte de ese oro en lingotes está probablemente, creo que está en Inglaterra y otra parte está en Estados Unidos. En Bolivia lo que hay es medallas, monedas, digamos, lo marginal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como todo ahorro, parte de ese dinero está digamos, está aplicado. Entonces, el gobierno hace varios mecanismos, el Banco Central tiene varios mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, se endeuda internamente hasta después utilizar parte de las reservas, porque lo que no hace el Estado, bueno, habría que ver si lo está haciendo, es como cuando tú tienes un DPF, ¿no? Tu DPF es de un año, no lo puedes sacar antes o pierdes. Entonces, el gobierno va pedaleando, si quieres, recursos de deuda interna en cuanto puede y cuando se vencen los plazos, obviamente utiliza parte de esos dólares, pero hay una parte de esos dólares también que van entrando todos los días, porque son exportaciones, ¿no es cierto? O venta de importaciones, esa es de mayor liquidez y ese es los dólares que el gobierno puede utilizar, monetizarlos para realizar operaciones, ¿no? Una otra pregunta, has mencionado también que la ley del oro va a permitir en realidad levantar la restricción que existe en la ley orgánica del Banco Central que le obliga a pedir autorización legislativa para operaciones de venta de oro, ¿no? Con el proyecto de ley que tiene el gobierno se levanta ese candado, pero tú pareces estar en cierto modo de acuerdo con esta idea, porque has mencionado que el oro es un resabio del pasado, el guardar oro es un resabio, el oro está bajando de precio, en fin. Eh, Realmente no vale la pena tener oro en este momento, no es aconsejable tener oro. A ver, mira, el tema de la ley, como te digo, es compra y venta de oro. Han abierto los dos candados, si tú quieres. En realidad, el candado de compra de oro está abierto desde el 2011. O sea, el Banco Central podría haber comprado sin necesidad de una nueva ley oro, ¿no? Entonces, por supuesto, el gobierno quiere
tener la posibilidad de que en algún momento, si pierde muchas reservas en dólares, pues compensar monetizando parte del oro para volver los dólares y de esa manera, digamos, tener cierto equilibrio. La compra, digamos, a mí no me parece nada malo, porque tal vez te puede ayudar a bajar un poco el tema del contrabando, porque hay se habla que en Bolivia exporta 300, 400 millones de dólares en oro y mucho de esto es ilegal, ¿no ve? Y también se dice que el oro peruano entra a Bolivia para después ser exportado por Bolivia. Entonces, esa intención parece buena, pero no sé si los contrabandistas o los ilegales de oro van a ir al Banco Central y les van a decir, bueno, ya que aquí le voy a vender mi oro, ¿no es cierto? Eso es un supuesto que hay que ver si funciona en la práctica. Primera cosa. Entonces, eso que acumules un poco de dólar comprando de esa manera, digamos, no creo que haya mucho problema en eso, ¿no? Además, también hay que entender que el gobierno boliviano quiere pagar en bolivianos por ese oro y permitir que después los actores, digamos, del oro probablemente compren dólares o no, ¿no es cierto? Entonces, si ese dinero compran, o sea, si pagan en bolivianos, pero después esos bolivianos en manos de los productores de oro quieren dólares, el efecto sobre las reservas internacionales va a ser similar o inclusive puede ser complicado, ¿no ve? Entonces, esa parte de la operación, como te digo, no me parece la complicada. Si estuviéramos en tiempos normales, tampoco me parecería muy complicado que el gobierno, en realidad, o haga otras operaciones con el oro, ¿no es cierto? Puede venderlo, puede hacer swaps, puede utilizarlo para prestarse más dinero, en fin, puede hacer muchas cosas. Esa flexibilidad lo tienen muchos países, pero a mí lo que me preocupa es esta coyuntura, ¿no es cierto? Esta coyuntura donde tú ya, desde el 2014 hasta ahora, lo único que has hecho es perder reservas internacionales. Has perdido 10.000 millones de dólares de las 15.000 que tenías. Entonces, en ese contexto, querer vender el oro o abrirse la posibilidad de hacer operaciones financieras con el oro puede generar incertidumbre y miedo de parte de la gente y dice, pucha, el gobierno hasta el oro está vendiendo las joyas de la abuela y eso probablemente puede atentar contra la estabilidad del tipo de cambio y puede generar que la gente se asuste más y diga, bueno, ya no le creo al tipo de cambio, yo voy a cambiar nomás mis ahorros a dólares y presiono un poco sobre los dólares, en fin, tiene la incertidumbre y el problema viene en la coyuntura. Entonces, hacer operaciones de oro, los bancos centrales hacen decenas con mucha frecuencia, pero este momento es sumamente sensible por esta caída sistemática de las reservas internacionales en los últimos 7, 8 años, ¿no? Gracias.